Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast del Archivo General Municipal que lleva como nombre Brújula Histórica, en donde vamos a analizar diferentes aspectos de la cultura mexicana a través de estas festividades navideñas. Con ustedes, Eddie Lorenzo González Jiménez, quien colabora en el Archivo General Municipal. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el cual viene directamente desde esta ciudad de Villahermosa para platicarnos un poco acerca de las festividades navideñas. Con ustedes el licenciado André Efrén Ordóñez Capetillo. Bienvenido, André, ¿cómo estás? Gracias, es un gusto estar aquí acompañándolos. Bienvenido. El día de hoy vamos a conocer un poquito también de él para que sepamos que quien está hablando acerca de estos temas es un especialista sobre estos temas tan importantes de la cultura popular mexicana. Él es originario de aquí de la ciudad de Villahermosa, es licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tabasco. Además de eso, ha hecho diplomado en Historia de la Iglesia Medieval por el CESU. Ha colaborado en la organización del Archivo de Economía Diocesana en el área jurídica de la Diócesis de Tabasco del 2008 al 2010. Además es autor del discurso de la ganadora del concurso Señorita UJAT 2016. Colaborador de la revista Ecosociales y la revista Firma. Ha colaborado en la sección cultural del periódico Novedades de Tabasco del 2011 al 2013 y del noticiero TV Azteca Tabasco del 2016 al 2020. Y también es colaborador del canal History Channel para el documental La Iglesia Oculta desde el año 2016. Y yo creo que dentro de su amplio currículum que él tiene, él es acreedor específicamente a hablar de estos temas tan importantes para conocer un poquito más acerca de las tradiciones y nuestra cultura mexicana y sobre todo la cultura tabasqueña. Bueno, el tema que nos atañe el día de hoy son las festividades que se viven durante este mes. Quisiera que nos relataras un poquito, André, acerca de cuál es el origen de estas tradiciones navideñas, su significado, su importancia dentro de la religiosidad popular. Las tradiciones navideñas son sin duda entre el ciclo de tradiciones populares mexicanas una de las más importantes. Tienen una gran relevancia porque además marcan el final de un ciclo y el inicio de otro, por lo cual en muchas comunidades se les da incluso un significado que tiene que ver con los cultivos, con la abundancia. Su origen, sin duda alguna, aunque desde el punto de vista cristiano de que la Navidad simboliza el nacimiento de Cristo, nos viene con la llegada de los españoles, era curioso que ya desde antes, por el mismo significado del fin de los ciclos, ya en la época prehispánica se hacían celebraciones en estas fechas. La más importante era para los aztecas, que celebraban en estos mismos días el Panquetzalistli, que era para celebrar el nacimiento de Huitzilopochtli. Y los sacerdotes y los fieles en aquel momento hacían durante 40 días ayuno para esperar el nacimiento de Huitzilopochtli. Curiosamente se decía que Huitzilopochtli había nacido de su madre, Tonantzin, había nacido cuando ésta quedó embarazada virginalmente por una bola de plumas que cayó mientras limpiaba en el templo, y de eso quedó embarazada. Entonces sus hijos, entre ellos la Coyolxauhqui, le dijo a sus hermanos que ella había quedado embarazada y entre todos intentaron asesinarla. Y en ese momento Huitzilopochtli salió y la defendió. Esto era lo que recordaban los aztecas en ese momento. Curiosamente, igual entre los mayas, ellos celebraban en esta época el advenimiento de Kukulcán. Entonces, al llegar los españoles y los religiosos ven la coincidencia de fechas, que incluso ellos igual tenían un periodo parecido a lo que en el cristianismo se llama Adviento, y pues lo emparejan a las celebraciones cristianas, y es muy aceptado por los indígenas hasta el día de hoy, y es por eso que se capta una gran trascendencia en lo que se refiere a las tradiciones navideñas, porque ya eran tradiciones que se venían festejando desde antes de la llegada de los españoles.
Esto es muy interesante porque va a permear bastante dentro de la época colonial. Quisiera yo que nos comentaras acerca de ha sido la trascendencia, la importancia que ha tenido durante la época colonial hasta nuestros tiempos estas festividades navideñas. Yo creo que habría que ahondar un poquito acerca de cómo surgen, por ejemplo, las posadas, el origen de la piñata, que también igual siempre se ha comentado, ¿no? Y sobre todo, cómo de estas mismas festividades han surgido otras. Coméntanos un poquito. Bueno, la primera vez que se celebra la Navidad en todo México se tiene registro que fue Fray Pedro de Gante quien la celebra en el patio del convento grande de San Francisco en la Ciudad de México en el año de 1528. Fray Pedro de Gante en esa Navidad reunió a los indígenas en el patio y entre todos cantaron villancicos. Los enseñó a cantar un villancico y así fue como se celebró la primera Navidad en la Nueva España, ya tal cual. Posteriormente, hacia 1530, ya estando como obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, él manda a que se represente una obra de teatro que era la farsa gozosa de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, que es, sin duda alguna, el parteaguas y el inicio de lo que posteriormente serían las pastorelas mexicanas, que es igual en todo México una tradición que tenemos muy arraigada. Las posadas, para que aparecieran las posadas pasa un poquito más de tiempo. Es hacia 1576 que Fray Diego de Soria, en el pueblo de San Agustín Acolman, en lo que actualmente es el Estado de México, él pide permiso al Papa Sixto II para poder hacer 9 misas de aguinaldo. Estas misas se llamaban de aguinaldo porque al final de las misas a los asistentes se les daba frutas, caña, dulces, y a eso se le llamaba aguinaldo. Eso también es el origen del aguinaldo que se le da hoy a los trabajadores. O sea, tiene un origen cristiano. Ahora es en dinero, ya no te dan fruta, pero ahora es en dinero, ¿no? Que mejor, ¿no? Imagínense que siguieran dándole fruta y caña a los trabajadores, ¿no? Aunque bueno, algunos yo creo que sí les dan caña porque no les pagan a tiempo. Pero bueno, entonces deciden hacer estas 9 misas de aguinaldo y se le llaman las posadas, las 9 jornadas, recordando las posadas que fueron pidiendo María y José para llegar a Belén, que buscaban un lugar donde naciera el niño Jesús. Y así es como se da origen. La piñata tiene un origen igual posterior, porque las primeras posadas no se hacían con piñatas. La piñata originalmente era una tradición de Cuaresma. Se rompía el primer domingo de Cuaresma, que era conocido como el domingo de piñata. Sin embargo, aunque no se sabe exactamente en qué año se traslada las fiestas navideñas, sí se piensa que como se vio como una tradición muy alegre para la Cuaresma, se trasladó a las fiestas navideñas para las posadas y así fue como hace su intromisión. La piñata tenía su origen en China. Fue Marco Polo el que, cuando ve que los chinos hacían piñatas de forma de un toro, los mandarines las rompían, él la lleva a Italia, donde es conocida como la piñata. De Italia hay que recordar que los reyes de España tenían también territorios en Italia, y de ahí trasladan la tradición de la piñata a España, y de España llega a la Nueva España. Qué interesante. ¿Y cómo podrías decirnos cómo ha permeado esas tradiciones dentro de nuestra cultura propiamente ya tabasqueña? Porque hemos de recordar que Tabasco, a pesar de que durante mucho tiempo estuvo alejado por las condiciones ambientales, por las condiciones geográficas de la Nueva España, ¿cómo llegaron a Tabasco todas estas festividades navideñas tal cual hasta el día de hoy muchas de ellas se siguen celebrando? Es curioso, según yo he rastreado, la mayoría de nuestras tradiciones navideñas que tenemos en Tabasco tienen fuerte influencia de Guatemala y de otros países del centro de la República. Incluso muchas tradiciones que tenemos respecto a la Navidad son más similares a las de Guatemala que a las del centro del país. ¿A qué voy? Por ejemplo, a muchas que tenemos con el nacimiento. Por ejemplo, aquí en Tabasco se acostumbra mucho lo que es que el 31 de diciembre la gente viste y sienta al niño Dios,
y se levanta el 2 de febrero. Bueno, en el centro del país no se acostumbra a eso, pero en Guatemala sí tienen las mismas fechas y las mismas tradiciones. Entonces es muy probable que las tradiciones navideñas nos hayan llegado por los mismos religiosos que evangelizaron, lógicamente, que iban de paso, que iban pasando hacia Guatemala, o viceversa, que venían de Guatemala para acá y pasaban y evangelizaban, y así fue que nos dejaron las tradiciones navideñas. Tenemos aún esa reminiscencia de nuestro contacto con Guatemala en las tradiciones navideñas. Otra de las cosas que es para nosotros muy importante es que durante estos últimos años hemos visto cómo se han perdido estas tradiciones dentro de la memoria colectiva. Muchas de ellas han cobrado auge. Yo creo que la comercialización que ha habido acerca de estas tradiciones y de la propia Navidad ha propiciado esto, pero ¿qué nos puedes decir sobre este tópico? Sí, uno de los problemas de que las tradiciones navideñas se vayan olvidando es la comercialización, que ya se ve más como una época para comprar regalos, comprar cosas nuevas que acordarnos de nuestras tradiciones y costumbres. Y la otra, sin duda, es que igual las nuevas generaciones tienen poco interés por conservar y preservar estas tradiciones y costumbres. De las tradiciones más entrañables que tenemos los tabasqueños y que se van perdiendo poco a poco son sin duda la rama, que ya cada vez se ve menos en las calles, y que una de las situaciones que también ha provocado que eso pase es la inseguridad en las calles. Desgraciadamente pues ya los papás no tienen tanta confianza de dejar que los niños salgan solos a la calle a hablar pidiendo, porque pues no saben qué puede pasar en primer lugar. Y luego tal vez quizás la falta de tiempo. La mayoría de la gente pues trabaja con largas jornadas, y pues más en diciembre, y pues eso mismo hace que a lo mejor no estén pendientes. Otra tradición que poco a poco se ha ido disminuyendo, aunque no perdiendo, es el nacimiento. Antiguamente existieron aquí en Tabasco grandes exponentes de los nacimientos, como fue don Ángel Enrique Gil Hermida y Carlos Pellicer Cámara, de nacimientos muy hermosos. Al día de hoy la gente cada vez menos pone los nacimientos, y si los ponen es una plasta de musgo nada más con José y María y el niño, incluso en las iglesias. Cada vez se está olvidando más ese arte, porque se deja de entender el significado real del nacimiento y se ve nada más como un adorno más. No se recuerdan las tradiciones y costumbres que tenemos alrededor aquí en Tabasco. Y ya pues como conclusión para este podcast, y yo creo que muchos de los que nos acompañan a través de esta transmisión, es ¿cuál es la importancia de preservar estas tradiciones y festividades tanto en México como aquí en Tabasco? Es mucha la importancia, porque son festividades que nos dan un punto de comparación con el mundo y que nos hacen distinguirnos. Las posadas mexicanas son únicas aquí en México, y aunque han sido exportadas a otros países, porque en algunos países los misioneros las han llevado, pues se originaron aquí en México. Incluso en España se realizan en un pueblo que se llama Castilleja de la Cuesta, y fueron llevadas por los misioneros de la Nueva España hacia España, no al revés. Entonces ese tipo de tradiciones hay que preservarlas. Igual los nacimientos mexicanos son únicos. Es cierto, el nacimiento es popular en todo el mundo, pero los nacimientos mexicanos tienen sus características y cualidades que los hacen únicos a los de todo el mundo. Y por eso hay que preservar, para que las futuras generaciones conozcan estas tradiciones y costumbres. No se queden nada más con el arbolito de Navidad y con Santa Claus, sino que conozcan también la rama, los nacimientos, las posadas, los buñuelos, los cantos. Efectivamente. Y yo creo que también igual un punto importante ya para la conclusión de este podcast es que año tras año en el Vaticano se expone un nacimiento mexicano hecho por algún artista del país, y eso es importante porque a final de cuentas se ve, se nota que México tiene grandes y profundas raíces culturales que deben de ser preservadas. Agradecemos a todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión, y les pedimos que se sigan quedando con nosotros a través de este podcast Brújula Histórica. Hasta el siguiente capítulo.